Bueno, pues vamos a ver ahora qué opciones nos da ETS para la base de datos de este dispositivo, del Pixat 360. En primer lugar, en la pestaña de parámetros vemos las diferentes filas de las cosas que podemos configurar. La primera opción es general. Desde esta primera opción lo que podemos hacer es cambiar la altura de montaje. Podemos poner 2,5 metros, 3, 3,5, 4, 4,5. En función de todo esto vais a tener las distintas zonas de cobertura para el detector. Después vamos a ver tenemos la pestaña de la sensibilidad. Como antes os he explicado, podemos seleccionar entre 5 diferentes niveles de sensibilidad. Entre la número 1, muy sensible, sensible, estándar, sensible y muy sensible. Bueno, es de mayor a menor, ¿de acuerdo? Aunque lo veáis así, a lo mejor los textos de la traducción puede engañar un poco, pero bueno, es de mayor a menor, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que lo que os he dicho, no sabemos definir sobre qué es lo que estamos ajustando aquí entre muy sensible y poco sensible, porque cuando hemos hecho las pruebas, en la opción de menos sensibilidad, nos ha captado los dispositivos más pequeños que hemos podido utilizar. Como antes os he dicho, hemos usado un rollo de celo, de esto de embalaje, para embalar las cajas. Y, y lo detectaba perfectamente. Por tanto, no sé, es una consulta que hemos hecho al fabricante y a ver si nos la aclara sobre qué cosa estamos actuando cuando variamos lo que es la sensibilidad. Luego tenemos la opción de que podamos configurar las distintas opciones a través del Bluetooth, a través de lo que es la aplicación, o dejarlas predefinidas. Si por ejemplo elegimos zona 1, pues indicará que la zona de cobertura del dispositivo está definida como una sola zona. Si le damos a dos zonas, así, pues vamos a tener esta opción de zonas, ¿de acuerdo? Tendrá como zona 1 toda la zona, como zona 2 la zona que cubre a la izquierda y como zona 3 la zona que cubre a la derecha. Por tanto, cuando empecemos a manipular las opciones que tenemos aquí, de zona 1, zona 2 y zona 3, lo que estamos haciendo es manipular las opciones en cada una de estas zonas, ¿de acuerdo? Para que lo tengáis en cuenta. Podemos tener hasta 6 zonas, que será esta que tenemos aquí, ¿ok? Yo me he dado cuenta que es mucho más fácil hacerlo con la app. Por tanto, aquellos que queráis trabajar de forma más rápida y más sencilla, yo os recomiendo que cojáis la opción libre mediante aplicación Bluetooth y luego en la aplicación Bluetooth vais a tener las diferentes zonas que queráis dibujar con el editor de la app, que luego lo veremos, ¿de acuerdo? Bueno, también podemos poner el nombre al detector, que luego nos aparecerá en la app. En este caso hemos puesto detector de oficina. Luego también nos da opciones de sobreescribir parámetros al descargar, es decir, una vez que yo descargo la programación del dispositivo voy a sobreescribir todo lo que voy a cargar, le he puesto que sí. Activar el modo nocturno automático, también le he puesto que sí. Activar el modo seguridad, donde he puesto una contraseña que puedo poner letras y números, en este caso he puesto 6 ceros. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para que en la app, cuando quiero introducir ciertos cambios, por ejemplo valores de luminosidad o hacer ajuste de parámetros, me va a pedir utilizar la contraseña, ¿de acuerdo? Esto está muy bien para que no todo el mundo te manipule el dispositivo. Imaginaros que alguien se descarga la app, se le instala en el teléfono y se conecta por Bluetooth al dispositivo. Si va a cambiar los ajustes del dispositivo, necesitará tener la contraseña que le vamos a cargar con el ETS, ¿de acuerdo? Eso para que lo tengáis en cuenta. Luego, pues bueno, definición de la habitación, si queremos una habitación que sea o sala de reuniones o una habitación estándar. Luego, enviar la temperatura al bus, yo le he puesto que sí para que me envíe la temperatura al bus. ¿Cómo queremos que nos envíe la temperatura? Pues yo he seleccionado que me la envíe cada minuto o que cuando haya una diferencia de 0,2 grados, ¿de acuerdo? Entonces, en función de esto, va a enviar automáticamente la temperatura al bus. Es cierto que lo he puesto de una forma que va a estar enviando continuamente la temperatura al bus, pero lo he definido así para poder hacer las pruebas con el monitor de bus y ver los telegramas en ETS, que es esta imagen que os voy a poner aquí. ¿De acuerdo? En esta imagen, pues estáis viendo que he estado monitorizando durante un tiempo, pues el contador de personas. Por ejemplo, aquí estamos viendo que han pasado 3 personas, ¿de acuerdo? Vemos la temperatura que he tenido en la oficina,
13,9, el porcentaje de ocupación, en fin, los valores de encendido, de apagado que he tenido. En fin, he querido curiosear un poco cómo envía al bus los distintos telegramas el dispositivo. Pero esto incurre a que si yo pongo un valor de enviar cíclicamente algún dato al bus, pues me pueda saturar al bus. Yo he puesto cada minuto y he puesto 0,2 grados para que forzar el ver la temperatura en el monitor de bus. Pero sí es cierto que si tengo una instalación con 10, 15, 20 dispositivos, el marcar estos valores puede ser un poco engorroso porque me va a estar continuamente mandando valores al bus. Por tanto, podemos ponerlo que a lo mejor la temperatura mande cada 5 minutos o cada 10 minutos o cuando haya un valor de 0,5 grados o algo de este tipo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto se queda un poco a elección de cada uno para que lo tengáis en cuenta. Lo que es importante es definir que esos valores cíclicos que se envían para hacer cosas o simplemente para monitorizarlo, por ejemplo, una pantalla táctil y tal, que si tenemos muchos dispositivos, que lo hagamos con cabeza porque si no, nos satura de telegramas el bus. Esto, digamos, es lo único que tenemos que ajustar en la pestaña general. Vamos a ver qué ajustes hay que hacer, por ejemplo, en cada una de las zonas de forma determinada. Me voy a ir, por ejemplo, a la zona 1. Si vemos la zona 1, va a ser igual en el resto de zonas. Bueno, la zona número 1. En primer lugar, puedo especificar o ponerle un nombre a la zona. Aquí he puesto zona 1, oficina, ¿de acuerdo? Para poder definirla. Luego me pide que defina el modo de funcionamiento. Puedo definir entre maestro y esclavo. Ya hemos hecho tutoriales donde explicamos en los detectores de movimiento qué es lo que es maestro, qué es lo que es esclavo. Por tanto, aquellos que no sepan todavía definirlo, os invito a que veáis los tutoriales que tenemos de detectores de movimiento y presencia. Y ahí lo explicamos lo que significa una cosa y otra, ¿de acuerdo? Luego tenemos el modo de funcionamiento en caso maestro, que es como lo hemos definido, hemos puesto caso maestro porque tenemos un solo detector. Y tenemos dos opciones, que es la conectividad individual, conectividad en paralelo cuando tengo dos dispositivos o más, y el efecto aura, que es algo muy interesante, que es, por ejemplo, imaginar que tenemos, estamos en una biblioteca, y la biblioteca está formada por pasillos de estanterías. Pues el efecto aura es cuando estamos caminando a través del pasillo principal y por los pasillos laterales se van conectando las luminarias al 100% y conforme nos vamos alejando, las luminarias que se van alejando de nosotros, conforme vamos avanzando, se va regulando la luminosidad y se van apagando poco a poco, ¿de acuerdo? Creando ese efecto como de aura de luz en todos los movimientos que estamos haciendo por la zona de trabajo, ¿de acuerdo? Es un efecto muy chulo, sirve muy bien para, como digo, por ejemplo, para zonas como bibliotecas y este tipo de instalaciones, y bueno, es una opción que nos da el fabricante y la podemos usar. Luego también podemos activar o no la ocupación de la habitación. Yo he puesto que sí para que me salgan todas las opciones de ocupación cuando la habitación está ocupada. Bueno, una vez que he hecho estos ajustes, en la zona que digamos que son los ajustes principales dentro de la zona, se me abren las opciones de luz, clima y ocupación de habitación. Vamos a ver qué cosas podemos hacer en cada una de ellas. En luz, voy a desplegarlo, en luz tengo como opción conmutar luz o regulación de luz constante. Quiere decir que para realizar el control de la luz en esa zona, voy a utilizar la conmutación de la luz, que simplemente es encender o apagar, o puedo utilizar lo que es la regulación constante de luz, que es cambiar la luminosidad de la luminaria en función de la aportación de luz natural que voy a tener. Luego tengo el tipo de funcionamiento, que podrá ser semiautomático o totalmente automático. Cuando elijo totalmente automático es que el mismo detector me conecta y me desconecta la luminaria. Pero cuando elijo semiautomático, tengo que conectar yo de forma manual la luminaria, lo que es enviar la orden de encendido de conexión, pero luego sí es cierto que la desconexión me lo va a hacer el propio detector. Luego me dice si quiero enviar la luminosidad al bus, es decir, los valores de luxes, ¿de acuerdo? Yo he puesto que sí. ¿Cuánto? Cada minuto. O cuando haya un valor superior al 5%. ¿Por qué he puesto estos valores así? Porque para poder monitorizar los telegramas en el bus y hacer mis pruebas, he puesto unos rangos para que esté continuamente enviándolos al bus y así los pueda ver. Pero, como digo, si no queremos poner estos valores, puedo modificar los valores para que se envíen al bus cada más tiempo, ¿de acuerdo?
Telegrama de bloqueo de luz. Pues bueno, el telegrama de bloqueo lo puedo hacer o bien con un telegrama de conexión o bien con un telegrama de desconexión. Es decir, con un 1 o con un 0. ¿Cómo quiero bloquearlo? Luego, activar el tiempo de reposo de la luz. Quiero activar un tiempo de reposo para entre la conexión y desconexión. Pues bueno, puedo activarlo, usarlo o no usarlo. Luego, valor de la luminosidad al cual vamos a activar, digamos, tener esa franja para conectar o desconectar el alumbrado. Pues he puesto una franja de 400 lux, pero aquí puedo poner la franja que yo quiera, ¿de acuerdo? En función de esta franja, pues el detector enviará la orden de encendido o apagado de la iluminación. Y la iluminación se puede regular en el modo conmutación y me dice, oye, aparte de la conmutación, ¿puedo regular esta iluminación cuando entra en modo conmutación? Sí, no, pues lo selecciono entre las dos opciones que me da. Luego me voy a las cosas que puedo realizar en el control de clima. ¿Qué cosas puedo realizar en el control de clima? Tengo el tipo de telegrama que me da el modo de funcionamiento. Como orden de conmutación, que simplemente mandará órdenes de encendido y apagado, cuando las selecciono, bueno, voy a decirle que sí, tengo ya parametrizado algunos datos con el ETS, pero le voy a decir que sí para que me los cambie, para que lo veáis. Cuando elijo el orden conmutación, ¿de acuerdo? Esta opción me dice que cuando no detecta ni movimiento ni presencia del detector, ¿qué quiero enviar? Pues voy a enviar o un 0 o un 1, ¿de acuerdo? O no enviar nada. Cuando detecta movimiento, ¿qué quiero enviar? Cuando detecta presencia, ¿qué quiero enviar? Cuando está en reposo, cuando está en bloqueo, ¿qué quiero que haga el detector? Y me da las tres opciones, que es o envío un 0, envío un 1 o no envío nada. Eso es porque he elegido la opción orden de conmutación. Cuando elijo la orden de HKL, que lo interpretan ellos como tema de climatización, puedo cambiar en las mismas opciones, puedo cambiar entre parámetros como automático, confort, reposo, reducción nocturna, protección antiheladas o no enviar nada. Como veis, estos son los distintos modos que lleva un sistema de climatización, ¿de acuerdo? Por tanto, puedo elegir en qué modo quiero que funcione el clima. Por ejemplo, cuando detecto movimiento en una sala, pues hay gente y puedo poner la climatización en modo confort. Cuando detecto presencia, ¿cómo quiero colocarlo? Cuando estoy en reposo, pues en estado de reposo. Cuando estoy en bloqueo, pues bueno, pues en bloqueo a lo mejor quiero que esté en no enviar nada o en modo automático, no sé. Lo selecciono en función de lo que detecta el detector, cómo quiero que funcione el clima. Luego, si tenemos un telegrama de bloqueo para el HKL, para el tema de la función de clima, ¿cómo quiero que se bloquee? ¿Con un telegrama de conexión o un telegrama de desconexión? Y luego si quiero un envío cíclico del objeto HKL. ¿Quiero que me lo envíe cíclicamente? Bueno, pues este objeto, para mí particularmente, no lo veo interesante, hacerlo, pero bueno, quien quiera activarlo, que lo active. Nos vamos ahora a lo que es la ocupación de la habitación. En la ocupación de la habitación me dice que conjunto de personas que quiero contar, tanto las que se mueven como las que están quietas, las que están estáticas. O solamente quiero contar los dinámicos, o solamente los estáticos, o los dos. Cuando me envía un telegrama al bus diciendo el número de personas que hay en la estancia, va a ser en función de esto. Es decir, si yo tengo seleccionado dinámicos y estáticos, me va a ser la suma de las dos. Si solamente me interesa saber cuántas personas se están moviendo, solamente tendré que seleccionar dinámicos, ¿de acuerdo? Si quiero saber cuántas personas están sentadas sin moverse, pues tendré que seleccionar estáticos. Telegrama de bloqueo de la ocupación de la habitación. Es decir, lo mismo que antes. Para bloquear esta función lo voy a hacer con un telegrama de conexión o con un telegrama de desconexión. Bueno, pues lo selecciono aquí. Enviar el número de personas al bus. Sí, quiero que me envíes al bus el número de personas, ¿de acuerdo? Luego puede resultar a lo mejor chulo en una pantalla táctil ver cuántas personas hay en una sala de espera, en una fila, donde sea. ¿Me puede enviar el número de personas de forma cíclica? Sí, quiero que me la envíes cada minuto, cada 2 minutos, cada X tiempo. Enviar el número de personas si hay cambios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si hay 3 personas, siempre me envía la primera vez al bus que hay 3 personas. Pero no me sigue enviando el número de personas hasta que el número de personas no pase a 4, a más o a menos. ¿De acuerdo? ¿Quiero activar la ventilación? Sí. ¿Quiero activar la conmutación para realizar una conmutación de algo? Sí, quiero activar estas funciones. Y en función de eso, me pone, a la hora de activarlo,
y puede utilizar su objeto de comunicación para poner en marcha la ventilación, para poner en marcha, por ejemplo, alumbrado o poner en marcha algún circuito que sea on-off, pues para esto tengo también la función de umbrales, ¿de acuerdo? Estos umbrales puedo definirlos como un solo umbral, 2 umbrales o 3 umbrales. Estos umbrales es que conectan la ventilación y la conmutación en función del número de personas que hay para cada umbral que está definido. Está muy bien, porque por ejemplo puedo decirle que para un umbral de 2 personas no se tenga a lo mejor que conectar lo que es la ventilación, pero a partir de un umbral de 2 personas sí ya se active lo que es la ventilación. Eso lo puedo hacer a través de los umbrales, que lo veo súper interesante. Y ya está. No hay que configurar nada más en las opciones del detector. Deciros que tenéis la base de datos en español. También la tenéis en inglés y en otros idiomas. Pero bueno, aquellos que les cueste un poquito el tema del inglés, la tenéis en español y como veis, a diferencia simplemente de lo que hemos mencionado de la sensibilidad, el resto de cosas que están traducidas al español están muy bien traducidas y se entiende perfectamente y está todo muy claro. Por tanto, es muy fácil parametrizar este detector porque la mayoría de las opciones que tengamos ahora que modificar se pueden hacer en la app de forma sencilla y clara. Si os parece bien, vamos a pasar ahora a lo que es la app, vamos a ver cómo funciona la app y vamos a ver un poco qué opciones nos da esta app que se conecta con el dispositivo para poder hacer distintos ajustes. Lo primero que tengo que hacer para poder trabajar con la app es hacer una fotografía de la zona donde va a trabajar el detector. Para ello lo que voy a hacer es pulsar el icono de la cámara, le doy, me sale un mensaje de diálogo, le doy a OK y me va a hacer un barrido. No sé si lo he hecho, a ver, ahora. Con esto lo que le estoy diciendo al detector que me haga un nuevo barrido, una nueva fotografía y que memorice los distintos niveles de píxel, de color, de tonalidad, de brillo, de todo, en lo que es la zona de trabajo. Como veis, va haciendo poco a poco ese barrido. Hay un icono arriba que pone Show Zone, donde yo puedo quitar el color que tiene la definición de cada zona. Le voy a dar para quitarlo, para que lo veamos así en blanco y negro. Bueno, aunque no lo podáis definir claramente así en la imagen, lo que estamos viendo ahí es las mesas que tengo en la zona de trabajo, las mesas, se ve ahí el mástil, donde está colocado el detector y tal. Los cuadrados que veis en rojo, como digo, es mi compañero que está sentado en la mesa. Cuando aparece un cuadrado en verde, indica que el detector, como este que se está viendo ahora mismo, es que se está moviendo un compañero entre el espacio que hay, como veis, entre mesas. Hay un espacio, se está moviendo ahí entre mesas, ¿vale? Si quiero volver a ver los colores de las 2 zonas que cubre, o las 3 zonas que están cubiertas en todo el alcance del detector, pincho de nuevo el icono que pone Show Zones y las tengo ahí, ¿veis? En azul, verde y rojo, ¿ok? Vamos a ver los diferentes iconos que tiene esta app para poder ver cómo funciona, ¿de acuerdo? Vamos a pinchar ahora en Occupancy, donde estamos viendo los niveles de ocupación en porcentaje, que sería el porcentaje de personas que hay por hora, ¿de acuerdo? Incluso tenéis una estadística en las últimas 24 horas. Y también la densidad de ocupación, que es cuántos píxeles están ocupados en toda la rejilla, en todo ese cuadrante que tenéis de píxeles ocupados, pues nos está indicando cuántos píxeles tenéis ocupados, es decir, nos da una densidad de ocupación también por hora y también en una estadística de 24 horas en cada una de las zonas que tengamos abiertas en la app, ¿de acuerdo? Aquí tenemos en la app abiertas 3 zonas, ¿ok? Deciros que el algoritmo o la fórmula matemática para calcular lo que son estos datos de porcentaje de ocupación y densidad de ocupación están en el manual de instrucciones del dispositivo. No es un algoritmo complicado, pero bueno, que sepáis que está ahí y que lo tenéis ahí para verlo, ¿ok? Vamos a ver más cosas que, bueno, deciros también que podéis navegar por los distintos días, porque se van grabando los distintos días para sacar la estadística de densidad y ocupación, ¿de acuerdo? Esto está muy bien, porque puedes sacar estadísticas para las distintas zonas de cobertura que tiene el equipo y eso, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ver ahora también el mapa de calor. En el mapa de calor se muestra, veis en rojo, zonas donde hay más movimiento o más presencia en toda la zona de cobertura. Si os fijáis en la zona superior izquierda, donde está la mesa de mi compañero, veis que hay ahí unos cuadrados en rojo que hacen más
atenuación que el resto de cuadrados que hay alrededor, es porque ahí suele estar más la gente, hay más fluencia de público ahí. También lo estamos viendo en la parte baja a la derecha, porque también ahí trabaja un Shalven, el chico de práctica sueco, está ahí trabajando, está continuamente moviéndose y es muy útil este mapa de calor porque nos estaría diciendo en la zona de trabajo dónde se nos mueve la gente, dónde está la gente trabajando, ¿de acuerdo? Luego es súper interesante. Vamos a ver más cosas. Luego tenemos los parámetros. Aquí nos va a dar los valores de parámetros que tenemos definidos en la aplicación. Por ejemplo, la temperatura. Estamos a 18 grados. Luminosidad. Tenemos un brillo de 500, de 881 lux o 560, está variando porque estarán haciendo mis compañeros ahí pruebas de luminosidad, pruebas de brillo, estarán haciendo cosas. Y veis que la luminosidad ahí estaba cambiando. Una cosa importante a tener en cuenta es que yo este brillo, este nivel de brillo, lo puedo modificar. Es decir, a mí me va a detectar el detector un nivel de luminosidad en el plano donde está colocado. Pero si imagináis que nosotros queremos colocar este nivel de luminosidad que lea la superficie de la zona de trabajo, por ejemplo, que en una mesa tengamos siempre 500 lux y se realice una regulación constante de luz, para eso tengo que introducir qué valor de luminosidad hay encima de la zona de trabajo. Para ello, ¿qué es lo que hago? Pues para poner estos valores, lo que hicimos nosotros es coger un luxómetro, poner el luxómetro en las distintas zonas que queremos medir, en la zona 1, 2, 3, etcétera, y en esa zona de trabajo cojo el luxómetro, leo la luminosidad y después de leer la luminosidad cojo esos valores y lo introduzco en el dispositivo. Y ya el dispositivo hace el algoritmo para tomar la luminosidad correcta. Como tenemos programada o tenemos metida una contraseña al dispositivo para que estos valores no sean cambiados por cualquier persona, pues lo primero que tengo que hacer es meter la contraseña que previamente había puesto yo en ETS. En este caso, 000000. Le doy OK. Y como veis, tengo un set light value, que es el valor que tengo que introducir, que es el valor que voy a leer con mi luxómetro. Lo introduzco, le doy a OK y ya me hace el algoritmo para que me haga esos cambios automáticamente, ¿de acuerdo? También puedo cambiar lo que es la altura de montaje, lo tenéis aquí. También puedo cambiar lo que es la sensibilidad, ¿veis? Aquí, entre las 5 zonas de sensibilidad. Y también puedo cambiar lo que es la definición de la habitación. Aquí está en estándar o sala de reuniones. Como he dicho, nosotros anteriormente probamos en la opción Meeting Room, sala de reuniones, y nos habíamos equivocado. Eso era para hacer otra cosa. Tenéis que seleccionar estándar para que funcione como estamos viendo, para que nos cuente las personas, para que lo veamos en el mapa de calor y todo este tipo de cosas, ¿de acuerdo? En Control Command tengo opciones de configuración como activar lo que es el modo noche, donde puedo también activar o desactivar el modo programación, que es el botón de programación del dispositivo. Es decir, si yo quiero que se active el botón de programación del aparato para que se pueda descargar lo que es ETS, lo que es la programación de ETS, pues desde aquí yo le pongo ON, se activa el botón de programación y desde aquí lo apago el botón de programación. Luego también puedo tener una función test, puedo restablecer de fábrica los valores y puedo ver si tengo alguna actualización de firmware en el dispositivo. Estas serían las opciones que tengo en Control Command. Luego en Zones es donde voy a definir las distintas zonas para crear nuevas zonas de cobertura o de trabajo. Tan sencillo como darle a más, decirle OK y con el botón o con mi dedo, como veis, puedo arrastrar y crear las distintas zonas que quiera. Otra zona, OK, esta es la zona 2. Puedo crear, esta es la zona 2, ¿de acuerdo? Luego doy otra, OK. Zona 3 va a ser esta, no sé, esta, la zona 3. Es decir, es muy sencillo, todas las zonas de cobertura que puedo crear. Puedo crear hasta 6 zonas de cobertura, ¿de acuerdo? Y luego también me da opciones de borrado, edición, etcétera. Una cosa importante a tener en cuenta en lo que es el mapa de calor también, es que nosotros podemos seleccionar una hora determinada, un momento determinado, y en función de esa hora determinada y ese momento determinado que ha estado grabando el dispositivo, le voy a dar al icono del lapicito y puedo estar creando unos disparadores donde le digo al dispositivo
cuándo va a empezar a grabar y cuánto tiempo va a estar grabando esos datos para el mapa de calor y los distintos valores que nos va a memorizar el dispositivo. Pero eso también no es todo, sino que también lo que puedo hacer es descargarme, como veis, yo selecciono cuál es el histórico y me puedo descargar en formato CSV todos los datos que se hayan memorizado durante esa franja o ese intervalo. Es decir, yo puedo decirle al equipo que se ponga a grabar durante una hora donde empieza a grabar a las 12 de la mañana y para después de analizar los datos, me vengo aquí, me descargo el archivo en CSV y luego con mi Excel puedo comprobar todos los datos como temperatura, luminosidad, en fin, todas las cosas que se han ido grabando en el dispositivo, pues los puedo luego analizar para hacer estadísticas. Por ejemplo, número de personas que han estado durante un tiempo determinado en una zona y ese tipo de cosas. Por último, deciros que en la página principal de la app, en la parte superior derecha, tenéis 3 puntitos que si los pulsamos, podemos ir a Settings y desde ahí podemos cambiar el idioma, también como el PIN, y podemos también poner el dispositivo en modo demo para poder probar cosas y ver configuraciones básicas para testear el equipo directamente. En resumidas cuentas, chicos, Pixel 360 es un dispositivo que nos ha sorprendido muchísimo. Le podemos dar una cantidad de usos que no os podéis imaginar. Y es un dispositivo que es cierto que vamos a empezar a trabajar con él. En las próximas semanas vamos a tener también los tutoriales del fabricante Teven. Estamos muy interesados en conocer qué más cosas tiene Teven por si nos sorprende con algún otro dispositivo así interesante. Lo de la app nos ha dejado la cabeza loca, el tema de que ya incorpora una cámara para contar el número de personas, tener el mapa de calor y todo ese tipo de cosas. La verdad que lo hace súper interesante. Es un producto que lo recomendamos. Aquellos que estén interesados en el dispositivo, saber que Teven ha tenido un acuerdo con nosotros donde podemos suministraros una unidad de equipo a cada seguidor de nuestro canal de YouTube para que lo podáis testear y tal. Está claro que es bajo compra, ¿de acuerdo? Pero nos va a dar un precio muy asequible, un precio muy especial para que podáis adquirir a través de Icanic School un detector de este tipo y lo podáis probar y lo podáis testear en vuestra oficina. Como digo, es súper interesante. Es muy sencillo de programar, muy sencillo de poner en marcha y os puede dar una cantidad de soluciones que ni os podéis imaginar. Por tanto, aquellos que se quieran pillar un detector de este tipo, que contacten con nosotros porque tenemos un precio especial del fabricante Teven para que os llegue una unidad por follower, por seguidor de nuestro canal, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, espero que os haya gustado estos tutoriales del Pixel 360 de Teven y os espero la semana que viene en el siguiente tutorial. ¡Chao!